Era una noche lluviosa de abril, cuando Lucía Mendoza, una joven de 28 años, sintió las primeras contracciones. Embarazada de 39 semanas, sabía que el momento había llegado. Su esposo, Andrés, estaba fuera de la ciudad por trabajo, y sus padres vivían a más de 2 horas de distancia. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Lucía llamó a un taxi. Mientras esperaba, Lucía recordó el camino que la había llevado a este momento. Había conocido a Andrés 5 años atrás, en la universidad. Él estudiaba ingeniería y ella, psicología. Su encuentro fue casual, una colisión en la cafetería que resultó en libros desparramados y café derramado. Entre disculpas y risas nerviosas, surgió una chispa que pronto se convertiría en amor. Después de graduarse, se casaron en una ceremonia íntima, rodeados de familiares y amigos cercanos. Andrés consiguió un trabajo en una empresa de construcción, mientras Lucía comenzó a trabajar en una clínica local. La vida parecía perfecta, pero algo faltaba. Después de 2 años de matrimonio, decidieron que estaban listos para formar una familia. Sin embargo, el camino hacia la maternidad no fue fácil para Lucía. Meses de intentos fallidos se convirtieron en 1 año, luego en 2. Las visitas a especialistas, las pruebas interminables y las esperanzas destrozadas mes tras mes comenzaron a pasar factura. Lucía se sumergió en la depresión, cuestionando su valía como mujer y esposa. Fue durante este período oscuro cuando Lucía conoció a Elena, una paciente en la clínica donde trabajaba. Elena, una mujer mayor con ojos amables y una sonrisa cálida, se convirtió en un faro de esperanza para Lucía. A través de sus conversaciones, Lucía encontró la fuerza para seguir adelante, para no rendirse en su sueño de ser madre. «A veces, querida», le dijo Elena un día, «los milagros llegan cuando menos los esperamos. Solo tenemos que tener fe y mantener nuestros corazones abiertos». Esas palabras resonaron en Lucía y decidió dar un paso atrás. Dejó de obsesionarse con los calendarios de ovulación y las pruebas de embarazo. En su lugar, se enfocó en vivir su vida plenamente, en nutrir su relación con Andrés y en encontrar alegría en las pequeñas cosas. Y entonces, cuando menos lo esperaba, sucedió. Una mañana de otoño, Lucía se despertó con una sensación diferente. La prueba de embarazo que realizó casi como una rutina reveló 2 líneas rosadas. Estaba embarazada. Los meses siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Lucía alternaba entre la euforia y el miedo, temerosa de que algo pudiera salir mal. Andrés se convirtió en su roca, sosteniéndola en los momentos de duda y celebrando cada pequeño hito. Ahora, mientras esperaba el taxi bajo la lluvia torrencial, Lucía acarició su vientre abultado. «Pronto te conoceremos, pequeña», susurró. Minutos después, un viejo Chevrolet amarillo se detuvo frente a su casa. El conductor, un hombre de mediana edad con una expresión amable, salió rápidamente para ayudarla a subir al vehículo. «Hospital San José, por favor», dijo Lucía entre jadeos, aferrándose al asiento trasero. El taxista, que se presentó como Ramón Fuentes, asintió con determinación. «No se preocupe, señora, la llevaremos allí en un santiamén», prometió, pisando el acelerador. Ramón Fuentes había sido taxista durante más de 2 décadas. Había visto de todo en las calles de la ciudad, desde peleas de borrachos hasta propuestas de matrimonio en el asiento trasero de su taxi. Pero nunca había asistido a un parto. Mientras conducía, Ramón recordó su propia vida, las decisiones que lo habían llevado a este momento. Había sido un joven impetuoso, lleno de sueños y ambiciones. Quería ser músico, tocar la guitarra en grandes escenarios y hacer que la gente bailara con sus canciones. Pero la vida tenía otros planes. Se enamoró joven de una chica llamada María. Ella era hermosa, con ojos color miel y una risa contagiosa. Salieron durante 1 año, planeando un futuro juntos. Pero un día, María desapareció sin dejar rastro. Ramón la buscó desesperadamente,
pero nunca la encontró. El dolor de esa pérdida lo persiguió durante años. Eventualmente, Ramón se casó con otra mujer, Teresa. Tuvieron 2 hijos, pero el matrimonio no duró. Teresa se quejaba de que Ramón nunca estaba en casa, siempre conduciendo su taxi en turnos interminables. La verdad era que Ramón encontraba paz en las calles de la ciudad, en las conversaciones fugaces con extraños que nunca volvería a ver. Ahora, a sus 50 años, Ramón se había resignado a una vida solitaria. Sus hijos habían crecido y apenas lo visitaban. Sus días transcurrían entre el volante de su taxi y las noches solitarias en su pequeño apartamento. Pero esta noche era diferente. Mientras conducía bajo la lluvia torrencial, con una mujer a punto de dar a luz en su asiento trasero, Ramón sintió que algo importante estaba a punto de suceder. A medida que avanzaban por las calles resbaladizas de la ciudad, Lucía sentía que las contracciones se intensificaban. El dolor era cada vez más insoportable y el miedo comenzaba a apoderarse de ella. Creo que no vamos a llegar, susurró con voz entrecortada. Ramón la miró por el espejo retrovisor, su rostro una mezcla de preocupación y resolución. Tranquila, señora, todo va a salir bien. He llevado a muchas mujeres embarazadas al hospital, pero nunca he tenido que asistir a un parto. Supongo que siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Sus palabras, aunque intentaban ser tranquilizadoras, solo aumentaron la ansiedad de Lucía. Pero no había tiempo para el pánico. El bebé estaba llegando y no iba a esperar a que llegaran al hospital. Con una calma que sorprendió incluso a sí mismo, Ramón detuvo el taxi en un área segura y llamó a emergencias. Siguiendo las instrucciones del operador, ayudó a Lucía a recostarse en el asiento trasero y se preparó para lo inevitable. Los minutos siguientes fueron un torbellino de emociones y sensaciones. Lucía gritaba de dolor mientras Ramón, siguiendo las indicaciones del operador, la guiaba a través del parto. Y entonces, en medio del caos y el miedo, se escuchó un llanto fuerte y saludable que llenó el interior del taxi. ¡Es una niña!, exclamó Ramón, con lágrimas en los ojos mientras envolvía a la recién nacida en su chaqueta. Una hermosa niña. Lucía, exhausta pero rebosante de alegría, tomó a su hija en brazos. «Gracias», susurró, mirando a Ramón con gratitud infinita. «Gracias por todo». La ambulancia llegó momentos después, llevándose a Lucía y a su bebé al hospital. Ramón se quedó allí, en su taxi, aún procesando lo que acababa de suceder. Nunca olvidaría esa noche, pensó. Nunca olvidaría a esa valiente mujer y a la pequeña vida que había ayudado a traer al mundo. Los días siguientes fueron un remolino de emociones para Lucía. La alegría de ser madre se mezclaba con el agotamiento y la preocupación por la salud de su pequeña Aurora, como había decidido llamar a su hija. Andrés regresó a toda prisa de su viaje de negocios, lleno de remordimientos por no haber estado presente en el nacimiento de su primogénita. Mientras tanto, Ramón continuaba con su rutina diaria como taxista, pero algo había cambiado en él. La experiencia de ayudar en el nacimiento de Aurora lo había marcado profundamente. Cada vez que pasaba cerca del Hospital San José, no podía evitar pensar en Lucía y su bebé, preguntándose cómo estarían. Una semana después del nacimiento, Ramón recibió una llamada inesperada. Era Lucía, invitándolo a visitar a la pequeña Aurora en el hospital. Con el corazón lleno de emoción, Ramón aceptó la invitación. Al llegar a la habitación del hospital, Ramón se encontró con una escena conmovedora. Lucía, radiante a pesar del cansancio evidente en su rostro, sostenía a Aurora en sus brazos. Andrés estaba a su lado, su rostro una mezcla de orgullo y amor. «Ramón», dijo Lucía con una sonrisa cálida, «quiero presentarte oficialmente a Aurora. Aurora, este es el hombre que te ayudó a venir al mundo». Con manos temblorosas, Ramón sostuvo a la pequeña Aurora. Era tan frágil, tan perfecta. En ese momento,
sintió una conexión inexplicable con esa pequeña vida que había ayudado a traer al mundo. «Nunca podremos agradecerte lo suficiente», dijo Andrés, estrechando la mano de Ramón. «Lo que hiciste por mi familia, no hay palabras». Ramón, conmovido hasta las lágrimas, apenas pudo responder. «Fue un honor», logró decir finalmente, «un verdadero honor». Antes de irse, Lucía le entregó a Ramón una fotografía de Aurora. «Para que nunca olvides este momento», le dijo. «Eres parte de nuestra familia ahora». Con el paso de los años, Ramón guardó esa fotografía en su billetera, un recordatorio constante de aquella noche milagrosa. A veces, en los días difíciles, cuando el tráfico era insoportable o los clientes especialmente difíciles, miraba esa foto y sonreía, recordando que había sido parte de algo extraordinario. La vida siguió su curso. Ramón continuó conduciendo su taxi, llevando pasajeros de un lado a otro de la ciudad, escuchando sus historias, siendo testigo silencioso de fragmentos de sus vidas, pero nunca olvidó a Lucía y a Aurora. Por su parte, Lucía y Andrés criaron a Aurora con amor y dedicación. A medida que la niña crecía, le contaban la historia de su nacimiento, hablándole del amable taxista que había sido fundamental en su llegada al mundo. Aurora creció fascinada por esa historia, imaginando a menudo cómo sería ese hombre que había jugado un papel tan importante en los primeros momentos de su vida. Los años pasaron y la vida de Ramón experimentó sus propios altibajos. Se casó, tuvo 2 hijos y eventualmente se divorció. A través de todo, siguió conduciendo su taxi, encontrando consuelo en la rutina y en las interacciones fugaces pero significativas con sus pasajeros. Mientras tanto, Aurora se convirtió en una joven brillante y compasiva. Inspirada por la historia de su nacimiento, decidió estudiar medicina, con la esperanza de poder ayudar a otros en momentos críticos de sus vidas, tal como Ramón la había ayudado a ella. Aurora se sumergió en sus estudios con una determinación feroz. Las noches de desvelo estudiando anatomía y fisiología, los días interminables de prácticas en el hospital, todo ello impulsado por el recuerdo de su nacimiento milagroso. Quería ser el tipo de médico que marca la diferencia, que está ahí en los momentos cruciales de la vida de las personas. Durante su primer año de residencia, Aurora se enfrentó a un caso que la marcó profundamente. Una joven madre, apenas unos años mayor que ella, llegó al hospital en trabajo de parto prematuro. El bebé nació con complicaciones respiratorias y tuvo que ser ingresado en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Aurora pasó noches enteras junto a la incubadora, monitoreando cada signo vital, ajustando el tratamiento, rezando por un milagro. Fue durante esas largas noches de vigilia cuando Aurora comenzó a sentir un dolor persistente en su espalda baja. Al principio, lo atribuyó al cansancio y al estrés, pero a medida que pasaban las semanas, el dolor se intensificó. Finalmente, cediendo a la insistencia de sus colegas, Aurora se sometió a una serie de pruebas. El diagnóstico fue devastador: una enfermedad renal rara y agresiva. Aurora necesitaría un trasplante en los próximos meses si quería sobrevivir. La noticia sacudió a toda la familia. Lucía y Andrés se ofrecieron inmediatamente como donantes, pero las pruebas revelaron que no eran compatibles. Aurora fue puesta en la lista de espera para un trasplante, pero las probabilidades no eran alentadoras. Fue entonces cuando Aurora recordó la historia de su nacimiento. ¿Y si las células madre de su cordón umbilical pudieran ayudarla? Era una posibilidad remota, pero valía la pena investigar. Sin embargo, había un problema. Nadie sabía qué había pasado con el cordón umbilical después de su nacimiento en el taxi. Aurora decidió buscar a Ramón. Con la ayuda de sus padres, comenzó una búsqueda exhaustiva. Pero la ciudad había cambiado mucho en 25 años y Ramón parecía haber desaparecido. Mientras tanto, Ramón enfrentaba sus propios desafíos.
Los años de conducir por la ciudad habían pasado factura a su cuerpo. El dolor en su espalda se había vuelto crónico y sus reflejos ya no eran lo que solían ser. La compañía de taxis para la que trabajaba le había sugerido que considerara la jubilación. Una noche, mientras conducía su ruta habitual, Ramón recogió a una pareja de ancianos. El hombre, frágil y encorvado, luchaba por entrar al taxi. Su esposa, con infinita paciencia, lo ayudaba. Mientras conducía, Ramón escuchó su conversación en el asiento trasero. «No te preocupes, cariño», decía la mujer. «El doctor dijo que el tratamiento está funcionando. Pronto estarás mejor». El hombre tosió débilmente. «No sé qué haría sin ti, María. Has sido mi roca durante todo esto». El nombre hizo que Ramón se sobresaltara. María. El nombre de su primer amor, la chica que había desaparecido tantos años atrás. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido su vida si las cosas hubieran sido diferentes, si María se hubiera quedado. Cuando llegaron a su destino, el Hospital San José, Ramón ayudó a la pareja a salir del taxi. La mujer, notando la amabilidad de Ramón, le sonrió cálidamente. «Gracias, joven. Es reconfortante ver que aún hay personas bondadosas en este mundo». Ramón, conmovido por sus palabras, asintió en silencio. Mientras los veía entrar al hospital, una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez era hora de hacer algo más con su vida, de dejar un legado más allá de las incontables carreras en taxi. Al día siguiente, Ramón se presentó en el Hospital San José. Preguntó en la recepción sobre oportunidades de voluntariado. Para su sorpresa, lo recibieron con entusiasmo. El hospital estaba siempre necesitado de voluntarios para acompañar a pacientes, leer a los niños en la sala de pediatría o simplemente ofrecer una mano amiga a quienes lo necesitaban. Así comenzó la nueva rutina de Ramón. Por las mañanas, continuaba con su trabajo como taxista. Por las tardes, se ponía una bata de voluntario y recorría los pasillos del hospital, llevando consuelo y compañía a quienes más lo necesitaban. Fue durante uno de estos turnos de voluntariado cuando el destino volvió a intervenir. Ramón estaba ayudando a una joven enfermera a organizar unos archivos cuando escuchó una conversación que le llamó la atención. «¿Has oído hablar de esa doctora que está buscando al taxista que la ayudó a nacer?», decía una enfermera a otra. «Aparentemente, nació en un taxi hace 25 años y ahora necesita un trasplante de riñón. Está buscando al taxista con la esperanza de que las células madre de su cordón umbilical puedan ayudarla». El corazón de Ramón dio un vuelco. ¿Podría ser? Sin pensarlo dos veces, se acercó a las enfermeras y les contó su historia. La noticia se extendió rápidamente por el hospital, y antes de que Ramón pudiera darse cuenta, se encontraba frente a una joven doctora con ojos familiares. Aurora no podía creer lo que veía. Después de meses de búsqueda infructuosa, el hombre que había ayudado en su nacimiento estaba frente a ella, vistiendo una bata de voluntario del hospital. «¿Ramón?», preguntó con voz temblorosa. «¿Es usted el taxista que ayudó a mi madre hace 25 años?» Ramón asintió, con lágrimas en los ojos. «Aurora», dijo suavemente, «has crecido tanto». Lo que siguió fue un torbellino de emociones y revelaciones. Aurora explicó su situación médica y la esperanza que tenía en las células madre de su cordón umbilical. Ramón, por su parte, recordó que después del nacimiento había guardado el cordón umbilical en la portátil que siempre llevaba en su taxi. Nunca supo por qué lo hizo, pero algo le dijo que podía ser importante. Con la ayuda del personal del hospital, lograron localizar la antigua compañía de taxis para la que Ramón trabajaba en ese entonces. Después de una búsqueda exhaustiva, encontraron el viejo Chevrolet amarillo en un depósito de chatarra, y allí, milagrosamente preservado en la nevera portátil, estaba el cordón umbilical de Aurora. Los análisis confirmaron lo que todos esperaban.
Las células madre eran viables y compatibles con Aurora. El trasplante se programó de inmediato. Mientras se preparaban para la cirugía, Aurora y Ramón tuvieron la oportunidad de conocerse mejor. Hablaron durante horas, compartiendo historias de sus vidas, riendo y llorando juntos. Ramón le contó sobre su primer amor, María, y cómo su desaparición lo había marcado. Aurora escuchó con atención, sintiendo una conexión inexplicable con este hombre que había jugado un papel tan crucial en su vida. El día de la cirugía llegó. Lucía y Andrés estaban allí, sosteniendo las manos de Aurora mientras la llevaban al quirófano. Ramón esperaba afuera, rezando por el éxito de la operación. Horas después, el cirujano salió con una sonrisa en el rostro. La operación había sido un éxito. Aurora se recuperaría completamente. En los días y semanas que siguieron, mientras Aurora se recuperaba, Ramón se convirtió en una presencia constante en su vida. Visitaba el hospital todos los días, trayendo flores, libros y su inagotable buen humor. Aurora descubrió en él al abuelo que nunca tuvo, y Ramón encontró en ella a la hija que siempre deseó. Fue durante una de estas visitas cuando Aurora notó algo extraño en los resultados de sus análisis postoperatorios. Como médica, tenía acceso a su propio historial, y algo no cuadraba. Intrigada, decidió investigar más a fondo. Lo que descubrió la dejó sin aliento. Los análisis genéticos mostraban una coincidencia parcial con el ADN de Ramón. No solo una coincidencia casual, sino el tipo de coincidencia que se da entre un abuelo y su nieta. Con el corazón acelerado, Aurora confrontó a Ramón con su descubrimiento. «Ramón», dijo con voz temblorosa, «¿alguna vez consideraste la posibilidad de que pudieras tener una hija que no conocías?» Ramón la miró confundido. «¿Una hija? No, Espera». Su mente viajó de repente a María, su primer amor, la chica que había desaparecido sin dejar rastro hace tantos años. «Oh, Dios mío», susurró. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. María había desaparecido abruptamente, sin explicación. ¿Podría ser que estuviera embarazada y no supo cómo decírselo? ¿Había dado a su hija en adopción? Aurora llamó a Lucía y Andrés, pidiéndoles que vinieran al hospital de inmediato. Cuando llegaron, les contó su descubrimiento. Lucía, con lágrimas en los ojos, confirmó lo que Aurora sospechaba. Ella había sido adoptada al nacer. Sus padres adoptivos nunca habían conocido la identidad de su madre biológica. La revelación sacudió a todos los presentes. Ramón, que había pasado décadas preguntándose qué había sido de María, ahora descubría que tenía una hija y una nieta. Lucía, que siempre había sentido una conexión inexplicable con Ramón desde aquella noche en el taxi, ahora entendía por qué. Y Aurora, que había crecido fascinada por la historia de su nacimiento, descubría que esa historia era aún más increíble de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y conversaciones. Ramón compartió todo lo que sabía sobre María, mostrándole a Lucía la única foto que tenía de ella. Lucía, por su parte, compartió sus propias experiencias de crecer como hija adoptiva, el amor incondicional de sus padres adoptivos y la curiosidad que siempre había sentido sobre sus orígenes biológicos. Aurora observaba todo esto con una mezcla de asombro y gratitud. No solo había recuperado su salud gracias a Ramón, sino que había descubierto una parte de su historia familiar que nunca supo que existía. A medida que Aurora se recuperaba, la noticia de su extraordinaria historia se extendió por el hospital. Pacientes y personal por igual se maravillaban de cómo el destino había entrelazado las vidas de Ramón, Lucía y Aurora de maneras tan increíbles. Inspirada por su experiencia, Aurora decidió establecer una fundación en el hospital. Su objetivo era ayudar a reunir a familias separadas por la adopción y promover la donación de células madre del cordón umbilical.
Ramón, encontrando un nuevo propósito en la vida, se ofreció como voluntario a tiempo completo para la fundación. Lucía y Andrés, conmovidos por la generosidad de Ramón y su dedicación a Aurora, lo invitaron a formar parte permanente de sus vidas. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en una tradición sagrada, llenas de risas, historias y el tipo de amor que solo una familia reunida por el destino puede compartir. Un día, mientras Aurora trabajaba en la unidad neonatal del hospital, recibió una llamada urgente. Una mujer estaba dando a luz en un taxi frente al hospital. Sin perder un segundo, Aurora corrió hacia la entrada. Al llegar, se encontró con una escena familiar. Una mujer en trabajo de parto en el asiento trasero de un taxi y un conductor nervioso pero decidido a ayudar. Con una sonrisa, Aurora se presentó y comenzó a asistir en el parto. Mientras trabajaba, no pudo evitar pensar en su propio nacimiento, en Ramón, en su madre Lucía y en todas las circunstancias milagrosas que habían llevado a este momento. Cuando el bebé finalmente llegó al mundo, llorando con fuerza, Aurora sintió que el círculo se había cerrado. Sosteniendo al recién nacido en sus brazos, Aurora miró al taxista, que observaba la escena con asombro. «Gracias», le dijo. «Lo que ha hecho hoy es más importante de lo que puede imaginar. Créame, lo sé por experiencia». Y así, en un taxi frente al Hospital San José, una nueva historia comenzaba. Una historia de conexiones inesperadas, de segundas oportunidades y del poder del amor para trascender el tiempo y las circunstancias. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, Ramón se permitió soñar con el futuro. Imaginó a Aurora continuando su trabajo en el hospital, salvando vidas y brindando esperanza. Imaginó la fundación creciendo, ayudando a más familias a encontrarse y sanarse. E imaginó a sí mismo, disfrutando de sus años dorados, rodeado del amor de la familia que nunca supo que tendría. Y en ese momento, Ramón entendió que los milagros no eran eventos aislados, sino cadenas de acontecimientos que se extendían a lo largo del tiempo, tocando vida tras vida. Su taxi había sido solo el comienzo, el primer eslabón de una cadena que seguiría creciendo y ramificándose mucho después de que él se hubiera ido. Con una sonrisa en el rostro y el corazón lleno de gratitud, Ramón se unió a la celebración. Sabía que, aunque se estaba jubilando, su verdadero legado apenas estaba comenzando. Y en cada bebé que naciera, en cada vida que se salvara, en cada familia que encontrara esperanza en los momentos más oscuros, una parte de él viviría para siempre. Así, lo que había comenzado como una carrera de taxi en una noche lluviosa, se había convertido en una historia de amor, esperanza y redención que trascendía generaciones. Y Ramón, el humilde taxista que una vez había ayudado a traer una nueva vida al mundo, ahora sabía que había sido parte de algo mucho más grande que él mismo. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Ramón cerró los ojos por un momento, permitiéndose sentir la plenitud de todo lo que había vivido. El sonido de las risas, el calor de los abrazos, la sensación de pertenencia. Todo ello era el fruto de aquella noche fatídica. Y en ese instante, Ramón supo que no cambiaría nada de su vida. Cada momento, cada decisión, cada giro inesperado lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Había encontrado su propósito, su familia, su legado. Con un suspiro de satisfacción, Ramón abrió los ojos y se sumergió de nuevo en la celebración. El futuro era brillante, lleno de posibilidades, y él estaba listo para abrazarlo con los brazos abiertos, porque ahora sabía que, a veces, los viajes más extraordinarios comienzan con el simple acto de abrir la puerta de un taxi en una noche lluviosa.